Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voces Sloan. Es un gusto estar aquí en estas oficinas de Gensler, que es una de las firmas más importantes a nivel internacional, y aquí en México están celebrando sus 10 años. Y me da mucho gusto ahora poder charlar con Montserrat Pueblita. Ella es directora del Centro de Recursos de Gensler. Monse, muchas gracias por recibirnos. De verdad que es un gusto poder charlar nuevamente contigo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Agradecemos muchísimo la invitación. Gracias, Monse. Muy contenta de compartir con ustedes. Monse, he estado investigándote en las redes un poco para aprender de ti, poder tener esta charla. Y bueno, yo sé que eres una mujer muy joven, eres arquitecta, eres interiorista y eres diseñadora industrial. Me parece que es muy interesante. Y a pesar de tu corta carrera profesional, son más de 10 años, 13 años más o menos por ahí, tienes mucha experiencia en este segmento tan padre y tan maravilloso que ha evolucionado muchísimo, que es la arquitectura. Platícame un poquito acerca de tu carrera profesional. A ver, creo que una de las cosas que a mí me ayudó fue empezar muy joven. Yo empecé a la mitad de la carrera. Empecé como todos empezamos, siendo dibujante. Entonces, fue muy divertido. Empecé en una empresa de 4 personas, éramos 4 mujeres, haciendo un poco de todo, ¿no? Y entonces, yo creo que el haber estado en una firma tan pequeña, lo que me ayudó es a conocer los procesos en una escala menor, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con presupuestos? Ahí, por ejemplo, también hacíamos obra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con presupuestos? ¿Cuál era la comunicación con el cliente? Hacíamos mucho residencial y muchas interiores corporativos. Yo creo que esa fue la primera vez que yo hice interiores corporativos sin saber que después iba a estar más en interiores corporativos. Cuando yo empecé a estudiar, la verdad es que yo quería estudiar diseño de interiores. Me dijeron, no, estudia arquitectura y después te especializas. Y ya cuando empecé a estudiar arquitectura, efectivamente después me especializo de manera formal para ser interiorista, y el diseño industrial es mi pasión y me encanta como tal el diseño de producto y demás. Entonces estuve en una empresa de carpintería, ¿no? Y fue aprender mucho del propio oficio, ¿no? Porque algo que yo sabía es que yo tenía 23, 24 años cuando yo trabajaba en ese lugar, ¿no? Y yo me dedicaba a diseñar y a supervisar la obra de esta empresa de carpintería. Y yo sabía que yo no era la experta en la madera, ¿no? Quienes sabían en realidad eran los maestros. Entonces creo que una de las cosas que también siempre me ayudó es decir que no sé cuando no sé y estar dispuesta a aprender de las personas que sí saben, ¿no? Y ya después empecé a estuve en otra firma donde empezamos a hacer muchos hoteles de paso. Luego estuve en otra firma donde hacía mucho interiores corporativos. Después conozco la hotelería, pero conozco la hotelería mucho más luxury, mucho más mid-scale, otros procesos, otros tiempos, ¿no? Es otro tipo de clientes, normativas que la verdad es que yo sabía que existían, pero nunca me había tocado aplicarlas. Ahora sí ya me toca aplicarlas. Y ahora llego acá con muchísimo gusto y mucho más conocimiento del mercado. Claro. También creo que me ha ayudado muchísimo el poder comunicarme con proveedores. ¿Y por qué tengo ese puesto ahorita aquí? Es justo por eso, por la comunicación y el poder unir los puntos de en dónde podemos colaborar y cómo podemos colaborar con proveedores, con consultores, con PMOs, con constructoras, porque algo que que tenemos en Gensler como firma es que no hay proyecto chico, ¿no? Si bien no hacemos residencia unifamiliar, eso sí, no lo hacemos. El Hazme Mi Casa, no somos de esa oficina. Exacto. Hay equipos de 3 personas. ¿Por qué? Porque no se necesitan más de 3 personas, ¿no? Y hay proyectos de 50 personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que requieren en ese lugar. Claro. Entonces, más bien acá ha sido el saber quién y cómo podemos trabajar, en qué proyectos y con qué equipos. Padrísimo. ¿Y cuál es tu compromiso? Estamos en las instalaciones de unas oficinas increíbles, la verdad que están hermosas, y ahorita hablamos de ese aspecto del diseño. Sí. ¿Cuál es tu compromiso como arquitecta o como este puesto que tú te desempeñas estando en una firma tan importante como Gensler? ¿Cuál es tu compromiso? A ver, mi compromiso, creo que no es el compromiso de Montserrat. Yo te diría que el compromiso de Gensler particularmente, y desde donde yo estoy, son 2 muy especiales, ¿no?
Uno, que además, por gusto y porque me encanta, ¿no? Levanté la mano así de, oigan, a mí la parte de diversidad y equidad e inclusión me fascina y siento que es necesario en todos los proyectos, ¿no? El diseño inclusivo es algo que me gusta mucho también y el conocerlo más, porque la verdad es que levanté la mano como en muchas de las cosas que me aviento y digo, yo lo hago sin saber y luego ya en el camino voy aprendiendo. Pero la parte de diversidad, equidad e inclusión es algo que a mí me interesa mucho, a mí, Montserrat, y además que a la firma le interesa muchísimo, ¿no? No, es más, y nosotros lo hacemos de manera interna. Tenemos como todas las métricas para saber qué está pasando con el género, ¿no? Que es algo complejo en esta carrera, ¿no? Y no solamente con la cantidad de personas que trabajan en la oficina, sino qué está pasando con puestos de liderazgo, por ejemplo. Porque también la visión que podemos llegar a tener, dependiendo de dónde estemos, es muy diferente para los proyectos. Claro. Te voy a poner un ejemplo. En los proyectos que nosotros tenemos a escala ciudad, voy a dar un poco más de contexto, pensemos en un master plan, pensemos en un centro comercial, usos mixtos, un hotel que va a tener muchas cosas además, ¿no? Nosotros como la firma, o sea, por firma, no puede ser solamente un equipo, porque entonces está sesgada tu visión a lo que tú crees que es mejor, ¿no? Entonces vamos a pensar que tenemos un proyecto en Dubái. Entonces, si tenemos un proyecto en Dubái, queremos que en el equipo hayan personas de Asia y de Europa y de Oriente Medio y de América para saber qué está pasando en estos proyectos que terminan teniendo una escala global y no nada más local, ¿no? Entonces, si bien nosotros sabemos que para ser globales hay que ser locales, totalmente, ¿no? También sabemos que hay proyectos de escala global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cómo tenemos que diseñar y cuáles son las preguntas que nosotros nos estamos haciendo y cómo las estamos contestando, no nada más haciéndolas, ¿no? Para que en este tipo de proyectos todos nos sintamos incluidos en ellos. Claro. Va mucho más allá de cuartos de lactancia, va mucho más allá de rampas y va mucho más allá de baños unisex, ¿no? Pensemos en personas de la tercera edad, ¿no? Pensemos en personas con debilidad visual auditiva, ¿no? Entonces, pensemos en las neurodivergencias que además de repente han tenido mucha más visibilidad en los últimos años. Entonces, el diseñar para esta comunidad, no nada más para mí, sino para la Gensler es muy importante. Y por el otro lado, nosotros tenemos el compromiso de ser carbón cero. Perfecto. Antes del 2030. En todos nuestros proyectos, se certifican o no. Y esto de manera local tiene otros retos independientemente del global, ¿no? Del global ya los conocemos, pero del local también tiene mucho que ver con la huella que el propio material tiene en el momento en el que se hace, ¿no? No es nada más traerlo, sino es qué pasa con el proceso, qué pasa con cuándo llega, cómo lo instalas, quién lo instala, ¿sabes? Y entonces empezar a hacernos otro tipo de preguntas, como por ejemplo, y es una pregunta que nos costó mucho trabajo poder poner en el mercado, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué contamina más, ¿no? Una silla de una madera certificada, preciosa, diseñada, Europa, tal, de una manera responsable y que está compensando toda esta huella que tiene, o una hecha de madera, de manera local, donde no forzosamente está certificada, ¿no? Y entonces ahí es donde ya te empiezas a hacer estas preguntas que son súper complejas, claro, ¿no? A nivel medio ambiente, posiblemente la que viene de importación tenga mucho más, o sea, compensen de una manera mucho más eficiente el propio costo, pero también qué está pasando con las personas que estamos trabajando acá, ¿no? Y pensar también que la sostenibilidad no es nada más el medio ambiente como árboles, tierra, agua y demás, sino también qué pasa con las personas que estamos en este planeta. Exacto. Entonces, en el momento en el que empezamos a ver de manera local cómo certificar, cómo empezar a exigir, entre comillas, al mercado qué es lo que nosotros estamos necesitando para que entonces podamos especificarles, lo que también encontramos es, bueno, igual y no necesitas certificar el material, igual lo que necesitas es hacerte una empresa socialmente responsable, ¿no? Exacto. O igual lo que necesitas es certificar, por ejemplo, personas que trabajan con artesanías, o que cuando queremos especificar artesanías, cuál es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Sabemos que hay empresas que pueden funcionar como personas mediadoras, pero no forzosamente la manera más responsable. Entonces también mucho cae en nosotros, en esta investigación que hemos estado haciendo, de proveeduría, de consultores, ¿no? De ingenierías, porque no es nada más la propia arquitectura, es todo lo que el proyecto conlleva, para que al final termine siendo un proyecto circular.
Qué padre. Bueno, has dado al clavo a dos preguntas importantes que te quería hacer. Y creo que con lo que tú me estás comentando, creo que el tema del cuidado de las personas, que ahora es un término que le bautizamos y que se llama el well-being, y que es muy importante y que ha tenido mucha relevancia en estos últimos años, esto forma parte de los pilares de Gensler, tanto el cuidado de las personas como la parte de la sostenibilidad, ¿no? Entonces eso es ya como un deber ser que cualquier firma de arquitectura, cualquier despacho necesita tener en cuenta para el desarrollo de sus productos. Hablando de ese tema de la equidad, de la igualdad de género y las personas que tienen capacidades diferentes, etcétera, ¿tú crees que el pensar en estos conceptos para que estén bien dentro de un espacio les cambie la conducta? Por ejemplo, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en una oficina, casi todo el día, la mayor parte de nuestro tiempo, todos los días, la semana y así sucesivamente. Entonces, ¿tú crees que estos, por ejemplo, hablando de estas oficinas que están preciosas, que creo que fueron conceptualizadas precisamente pensando en el bienestar de las personas que laboran aquí dentro? Entonces, ¿tú crees que estos conceptos tan orgánicos, tan bonitos, que te generan confort, cambien el chip de las personas que laboran o están dentro de un espacio? A ver, sí, y no es que lo crea yo, ¿no? Sino que hay un tema importantísimo, que es que Gensler regresa más o menos el 20% de su revenue anual en investigación. Porque claro que el diseño tiene esta parte estética, por supuesto, pero para nosotros el diseño no debe de ser forzosamente intuitivo. No es que yo crea que va a mejorar, no es que yo suponga que aquí va a pasar. No, es investigar el mercado, a las preguntas a las personas correctas, ¿no? Y entonces con base en eso le das una información a tu cliente para saber cuál es la mejor decisión tomar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos pasó para esta oficina, que además así los tiempos se acomodaron de una manera muy buena, y es que nosotros hicimos una encuesta de espacios interiores corporativos en el 2017 para toda Latinoamérica, ¿no? Salen los resultados, sí, perfecto, pasa una pandemia, ¿no? Y entonces los clientes llegaban y nos decían, ¿necesito oficina o no necesito oficina? ¿Necesito una oficina más chica, necesito una oficina más grande? Es que fíjate que ahora que las personas van a hacer home office, yo creo que voy a necesitar la mitad de metros, ¿no? Exacto. Y si es lo que necesito, ¿no? Entonces, viendo esta necesidad, hicimos una encuesta de espacios interiores corporativos, de hecho en el 2022, y presentamos los resultados en 2023. ¿No? Nosotros empezamos el proyecto en 2022, entonces para cuando salen los resultados, a ver, ya había muchas cosas que nosotros ya habíamos estado viendo, ¿no? Tuvimos que hacer algunos ajustes, la verdad fueron menores, pero de estos resultados había varias cosas interesantes, ¿no? No hay preguntas abiertas en las encuestas, es sí, no, y del 1 al 10, ¿sabes? O sea, como muy fácil de medir. Y era, ante una respuesta de ¿quieres ir a la oficina? La respuesta era sí en la mayoría de los casos. Fíjate, qué interesante. Claro. Ya cuando lo analizas a la par de la encuesta, ¿no? Y esto es un pensamiento muy personal, es yo creo que no tenemos el espacio forzosamente para trabajar en casa, ¿no? Exacto. Y las personas que aún así tenemos el espacio, no forzosamente nos gusta trabajar en casa, ¿no? Porque entonces te distraes haciendo otra cosa, ¿no? Exacto. Veíamos ayer, de hecho, en el resultado de otra encuesta que de hecho se acaba de hacer a nivel global de espacios interiores corporativos, lo que más salía es que las personas quieren hacer sus entregas y necesitan un espacio para hacerlas, ¿no? Porque no forzosamente en tu casa lo tienes. Entonces ese fue uno. ¿Cuál fue la respuesta entonces de la oficina? Pues entonces decir, ok, un día que no vengamos a la oficina, ¿no? Pero entonces va a ser un día programado, va a ser, puedes venir o no venir, entonces, ¿qué tendría que pasar con la oficina? O que no tengamos lugares asignados. No, o sea, como, esas son las otras respuestas que termina teniendo el diseño. Otra de las cosas de los resultados es que venimos a la oficina a hacer dos cosas muy puntuales. Uno es o colaborar, ¿no? O hacer trabajo de concentración. No forzosamente es que todo el tiempo vaya a hacer trabajo de concentración. En una vez así, tienes que terminar una entrega ahí, ¿no? O tienes que terminar el presupuesto, ¿no? O sea, hay cosas que son como muy puntuales. Pero entonces, ahí es donde no están lugares asignados, que parte de lo que pasa en la oficina, ¿no? Que tú decides cómo quieres pasar el tiempo estando en la oficina. Igual y 2 horas quieres estar aquí, igual y 2 horas quieres estar más concentrado. Y las otras puedes estar en este World Café viendo a Reforma, ¿no? Contestando correos. Claro. Porque no forzosamente lo necesitas. Entonces fue también ver que el equipo necesitaba cómo consumir los espacios. Porque si no
informas cómo consumir los espacios o para qué son, pues es complejo que te enteres porque sí. Exactamente. ¿No? Y tú consumes los espacios como crees que son mejor. Exactamente. ¿No? Otro de los resultados, por ejemplo, es, bueno, y si no trabajas en la oficina, ¿en dónde estás trabajando? Pues en una cafetería, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer la cercanía que nosotros tenemos con el café, por ejemplo? ¿Qué está pasando con toda esta experiencia de hospitalidad que va mucho más allá de un hotel, ¿no? Claro. Es la experiencia. Entonces, exacto. también qué tenía que pasar con los recursos humanos, con todos los que trabajamos aquí, para que entonces la experiencia de llegar fuera otra. Por supuesto que amamos nuestra oficina, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Y también que sea un espacio tan libre y en el que tú puedes escoger, creo que también ayuda muchísimo a que también tú te sientas dueño de este espacio. Entonces, sí hay veces que pues, si tenemos entregas, claro que nos tenemos que quedar más horas, sí, como en todas las oficinas, pero también creemos en este balance de vida personal y vida laboral, ¿no? O sea, seguir diseñando para 16 horas en la oficina, 14 horas en la oficina, pues nosotros nos cuestionamos que sí es la mejor manera, ¿no? Después de vivir, ya lo veíamos desde antes de la pandemia, pero yo creo que la pandemia a todos nos cayó, por supuesto, de peso, de 16 horas trabajando, 17 horas trabajando, y pues como que no tenías tampoco ningún lugar a donde ir, ¿no? Ni tampoco tantas cosas que hacer. Claro. Entonces creo que también todos nos cansamos y todos ahora tenemos esta nueva forma también de distribuir nuestro tiempo. Padrísimo, sí, estoy completamente de acuerdo que gracias a la pandemia, cómo ha ido evolucionando toda esta parte de los espacios, del trabajo y sobre todo, y en todos los aspectos profesionales, por ejemplo, en la arquitectura. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando la arquitectura de tiempo para acá, considerando todo esto que tú me estás diciendo? Y considerando el cuidado de las personas, considerando la parte sustentable. ¿Tú crees que sí ha evolucionado la arquitectura en este sentido? Sí, a ver, a la escala que lo pongamos, escala ciudad, escala edificio, escala interior y escala mueble, ¿no? Yo creo que lo que más ha cambiado es la percepción de las 4 cosas, es decir, ¿no? Antes diseñábamos las cosas por las cosas que eran, independientemente de quién fuera el usuario. Exacto. Y ahorita todo está centrado en el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario es quien lo va a consumir. Entonces, ¿por qué la ciudad de los 15 minutos en su momento, que ahora hemos visto que en 15 minutos es muy complejo, ¿no? Ahorita más bien estamos por los 20 minutos. ¿Cómo se ve una ciudad de 20 minutos? ¿Y por qué es importante que haya una ciudad de 20 minutos? ¿No? ¿Hacia dónde van las tendencias? ¿Qué está pasando con la tecnología? ¿Por qué sí puedo llegar en 20 minutos a un lugar o por qué no lo puedo hacer? Y entonces también, a nivel urbano te diría, por ejemplo, la necesidad de banquetas. Y si lo podemos ver que había pasado históricamente, veamos antes de los 2000, con las banquetas, era algo que se intervenía sin pensar en que era algo de la ciudad y que había un peatón o una persona que iba a pasar o caminando, en el mejor de los casos, pero con carriola, con silla de ruedas, con andadera, con bastón, y entonces empezamos a hacer esas otras preguntas. Y es la banqueta, ¿no? Mucho de lo que yo pido, por favor, es no hagan rampas de coches en la banqueta. Es horrible caminar e ir como, ¿no? Parece que estás escalando, exacto, ¿no? Entonces, yo pensaría eso en la escala ciudad. Y en la escala arquitectura también, ¿no? O sea, el cómo estamos analizando, cómo nos movemos como usuarios en el edificio, ayuda, por ejemplo, hasta en la circulación vertical. Entonces ya no es el edificio es buenísimo porque lo hizo X o Y persona, sino el edificio es buenísimo porque los usuarios lo pueden utilizar de una buena manera. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo aplican esta parte del well-building y de la sustentabilidad con los clientes? Es decir, ya los clientes, yo creo que ya todas las personas, el tema de sustentabilidad ya tiene mucho tiempo. Sin embargo, ha cobrado mucha importancia actualmente, al igual que el well-building. ¿Cómo lo proyectan con sus clientes? Ellos ya tienen este chip de decir, sí, quiero mi espacio, que sea, que no deje tanta huella de carbono, porque la arquitectura es uno de los segmentos que más huella de carbono deja, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben los clientes estos dos términos, del cuidado de las personas y de la sustentabilidad en los proyectos? A ver, románticamente yo te diría porque es lo correcto. Y una parte de mi corazón te lo quiere decir, pero más bien yo creo que la respuesta va no nada más a qué es lo correcto, ¿no? Sino porque funciona económicamente también. Claro. ¿No? Te
te lo pondría como, si vemos que todos los proyectos tienen esta parte medioambiental, social y de gobernanza, viéndolo los tres, el medioambiental y el social, independientemente de que sea lo correcto, es un buen negocio si lo vemos como, si hoy hago una inversión en paneles solares, mi retorno de inversión va a estar a X cantidad de años, pero también voy a depender menos de esta institución, ¿no? O si yo trato el agua, tal, voy a necesitar menos agua de la ciudad, ¿no? Y no forzosamente porque sean servicios buenos o malos los que nos provee la ciudad o las ciudades, ¿no? Sino porque entonces terminas siendo tú una, como una pequeña ciudad en el sentido de que puedes entonces tú mismo, como edificio, utilizar tus recursos, ¿no? Entonces, funciona y sabemos que es lo correcto, pero además funciona económicamente, claro, ¿no? Y con las personas si cuidamos a las personas, en espacio interiores, por ejemplo, si cuidas a las personas, trabajan mejor. Si trabajan mejor, son más productivas. Es como, ¿sabes? Es un proceso casi vertical, exacto. ¿No? Entonces yo creo que ese es mucho. Hay veces que hay conversaciones complejas por tener, por supuesto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y muchas preguntas que nosotros también nos hacemos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros por esta parte de ser carbón cero antes de 2030, se decidió que no íbamos a usar PVC en acabados interiores, ¿no? ¿Por qué? Porque se recicla en un 20%, entonces lo que hoy pongamos y más o menos vemos que el tipo de proyectos que hacemos tienen un tiempo de vida en interior de más o menos 10 años antes de que algo pase. Pensemos en hotelería, que más o menos se remodela cada 7, 12 años. Pensemos en interiores corporativos, que igual cada 8, 12 años, ¿no? Pensemos, bueno, si en una media de 10, lo que diseñe y especifique y se compre hoy va a ser 80% basura en 10 años, ¿no? Entonces, ser muy responsables en esta parte. Pero hay áreas de práctica donde no forzosamente. Vamos a pensar en salud, por ejemplo, ¿no? En los proyectos de salud, los recubrimientos en piso o en muro de un quirófano, ¿no? O de un espacio de terapia intensiva o terapia intermedia, necesitas que tengan una asepsia importante o, ¿sabes?, fundamental. No podíamos no usar PVC. Ok, entonces vamos a hablar con los propietarios y decirles, esto se va a hacer en este espacio, aún así, particularmente tú no lo vas a cambiar en 10 años, porque esto no se cambia cada 10 años, posiblemente lo puedas cambiar cada 15, ¿no? O cada 12, vamos a ver si lo podemos extender un poco más. Entonces, ¿cómo tendríamos que diseñar para que siga funcionando? ¿Qué tiene que pasar? Y ahí son las otras preguntas. ¿Qué tiene que pasar con las instalaciones? ¿Cómo tenemos que tener la estructura? Vamos a tener en un futuro una cama más pesada, una cama menos pesada. ¿Qué va a pasar con los equipos que están pasando en el plafón? ¿Van a pesar más? ¿Van a pesar menos? Sí, claro. Y entonces también es tener un equipo alrededor de personas expertas que conozcan también de una manera muy operativa. Pensemos en tener, o sea, una cirujano o cirujana, ¿no? Pero también qué está pasando con todas las personas que se dedican a la enfermería, qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con las empresas de estos equipos, hacia dónde ven el mercado? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos equipos especializados? Por eso, ¿no? Para poder tener estas conversaciones, para saber qué es lo que está pasando. Esa sería una de las estrategias, por ejemplo, el tener estas conversaciones, estas investigaciones y que funcione económicamente. Y por el otro lado, es qué está pasando con el reposicionamiento. ¿Qué está pasando con todos estos edificios que ya están ahí? La mayor huella es el carbono, ya todos lo sabemos. Sí, claro. Y la madera es muy bonita, pero es compleja en edificios altos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si mezclamos madera concreto? ¿Cómo lo podríamos hacer, ¿no? El otro día íbamos a una conferencia que decía, bueno, igual y cada 3 pisos lo podríamos tener, bueno, igual y cada 4, igual y cada 2, ¿no? E ir teniendo estos sistemas constructivos combinados o mixtos. Pero también, ¿qué está pasando con estos edificios? ¿Cómo llegar con las propietarias y decirles, pues mira, tu edificio funciona, quizá en este momento tu tipo de edificio, que pensamos que es un corporativo de los X cantidad de años, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Lo estás rentando? ¿No lo estás rentando? Pero fíjate que por el entorno que tienes te puede funcionar para que sea esta otra cosa, ¿no? Y esta otra cosa puede ser cualquier otro tipo de proyecto, ¿no? Claro. Con la investigación correcta. Entonces, también es ir mucho con los clientes diciéndole, no es necesario que deje de existir este edificio, más bien ve cuál es la mejor manera en la que vuelva a salir al mercado de una mejor manera. Usted diría que son esas 2 estrategias en este momento las que más nos funcionan. El reposicionamiento y tener el conocimiento del mercado
de la mano de constructoras, con PMOs, que muchos lo estamos viendo como un tema importante. Y por el otro es, sí, vas a tener una mayor inversión ahorita, pero entonces tu retorno va a estar X cantidad de tiempo. Exactamente. Y gracias al apoyo interdisciplinario de todos los expertos que mencionas, ¿no? Eso es muy importante. Y la labor importante de la investigación, que eso es fundamental. Sí, nos encanta. Sí, claro. Y ahorita que estabas hablando de la funcionalidad y demás, me acordé que tú eres admiradora de Le Corbusier. A ver, platícame, ¿por qué? La verdad, a ver, yo creo que muchos que estudiamos arquitectura. Sí, ¿verdad? Que su mayor... Sí. Después del sismo del 17, tengo que decir que muchos ya empezamos a dudar de si es la mejor manera o no de diseñar. Pero, a ver, yo creo que en el lugar en el que está y las obras que hizo es algo que aplaudo. Exacto. Pero, por ejemplo, de manera local te diría que claro que admiro a Barragán y amo su color con todo y que, a ver, me encanta el color en las obras, aunque yo suelo ser bastante blanco y negro. Pero sí, yo creo que en mi forma de diseñar, con todo y que me encanta observar y ver una buena iglesia barroca, ¿no? De Puebla, por ejemplo. Mi forma de diseñar es mucho más de líneas rectas, mucho más, ¿sabes? Como de trazos limpios y demás. Sí, por supuesto. Y por supuesto que soy de estas personas que le encanta que no se vean las instalaciones. Es por eso que también nosotros coordinamos todas las instalaciones para que luego las instalaciones no coordinen el diseño. Que hay veces que, a ver, es una cosa de la mano, ¿no? Ingeniería y arquitectura, claro que siempre van a estar caminando juntos porque así sobrevivimos los dos. Pero sí, la verdad, sí. Te diría que me hace falta conocer más obra en vivo de Le Corbusier. En libros los conozco muchísimo, esperemos pronto. Seguro que así lo vas a lograr. Y bueno, ¿qué pasa con Monse? Que cuando entra a un espacio, siendo creativa, y lo veo en todos los creativos, ¿qué pasa con Monse cuando entra a un espacio X, el que sea, un restaurante? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo trabaja tu mente cuando entra en un espacio? Uy, te diría, aquí voy a nombrar a mi madre, que es una gran maestra para mí. Y mi madre decía que ella solamente se acuerda de las cosas que le gustan, ¿no? Y entonces, cuando conoce a una persona, siempre voltea y me dice, ¿viste sus aretes? ¿No? ¿Viste su pantalón, anillo, lo que sea? Sí, me gustó. Y dice que educar a la cabeza a ver lo que le gusta es mucho mejor, ¿no? Porque le genera más felicidad a ella, ¿no? Claro. Entonces yo intento ser un poco como ella, aunque de vez en cuando no me sale tan bien. Yo te diría que he educado, la verdad, mi ojo en espacios residenciales, no ver, sino sentir, 100%, ¿no? Porque creo que es muy complejo tener amistades que sientan que les estás observando todo el tiempo, Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que también por eso lo aprendí, lo aprendí muy rápido. Y también a ser muy respetuoso, que no forzosamente porque no te guste a ti significa que a la persona no le gusta, ¿no? Claro. La casa de mi madre, no viviría en ella, yo nunca lo hubiera diseñado así, pero es una casa muy bonita, ¿no? En espacios, restaurantes y hoteles, o sea, interiores corporativos te diría, restaurantes y hoteles, soy un poco más exigente. De hecho, ayer justo vi una amiga que abrió un restaurante hace relativamente poco, un restaurante pequeño, y le decía, yo sé que no me lo estás pidiendo, pero sí te tengo que decir comentarios. Me dijo, claro que sí, ¿no? Exacto. Oye, fíjate que aquí se ven los trapitos, no lo hagas, pon un closet, no, aquí, ¿no? Y 3 cosas, porque en realidad su espacio está muy bonito. Pero yo intento enfocarme más bien en lo que más me gusta. Y en ¿y esto por qué no funciona? ¿No? Independientemente de la propia estética, que claro que el ojo está acostumbrado para que le guste lo estético, por supuesto, pero también el estar acostumbrada a que hay estéticas que no forzosamente son a las que estoy acostumbrada, ¿no? Y que está bien también, ¿no? Creo que una de las cosas que hace viajar a donde sea que sea, vayas muy cerca o muy lejos, ¿no? Porque este ejemplo podría estar en Oaxaca o en otro continente. Cuando llegas y ves las realidades de las personas y los materiales con los que están trabajando y ves el porqué de las cosas y entiendes los proyectos, ¿no? Creo que hay que ver a los proyectos en ese sentido como con compasión, ¿no? De entender por qué están de esa manera. Entonces,
pero sí soy esa que llega a cualquier espacio y se detiene a tocar el piso y llego a la mesa y les digo... Como creativa que eres, sí, por supuesto. O sea, no puedo no llegar y decir, el espejo está precioso, o la iluminación está fatal, o el otro día fui a un restaurante que tenía un colgador a esta altura justo y me sacó un moretón, porque no lo vi, y entonces me pegué y yo odio ese gancho, ¿no? Exacto. Pero en general yo te diría que veo los proyectos con compasión, ¿no? Diferente a cuando yo diseño, pero cuando los consumo es otra cosa. Claro. Y hablando de diseño, ¿tú cómo ves al diseño? Porque también esa es una disyuntiva entre creativos, ¿no? Ajá. Muchos lo ven como un arte y otros lo ven como una disciplina. ¿Tú qué consideras? ¿Cómo percibes al diseño? Yo creo, o sea, he tenido una gran fortuna de trabajar con líderes que me han inculcado una disciplina increíble, ¿no? Recuerdo que yo tenía un jefe hace varios ayeres, y cuando le decían como, oye, ¿qué te fumaste para sacar esto? Él le decía, no, yo no me fumé nada, yo estudié muchísimo, ¿no? Entonces, y la primera vez que lo escuché, confieso que se me hizo un tanto arrogante, y luego dije, no, sí tienes razón, sí estudié muchísimo, ¿no? Entonces, para mí es no nada más qué espacios consumes, sino, por ejemplo, qué series ves, qué libros son los que estás leyendo, por qué ciudades estás, o qué ciudades estás conociendo, cómo habitas la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, yo desde hace varios años no tengo coche por decisión y además tengo la fortuna de poder vivir sin coche en esta ciudad. Sé que no es fácil, pero cómo consumo la ciudad es muy diferente, porque siento que se consume de una manera muy diferente en un coche, que en una moto, que en una bici, o en transporte colectivo o caminando, ¿no? Exacto. Y entonces me gusta tener el conocimiento de qué es lo que está pasando con las personas para poder entender el proceso. Para mí es una disciplina, y es una disciplina que cambia y modifica, o sea, que sí puede modificar sociedades, ¿no? Y lo podemos ver muchísimo, por ejemplo, en parques, ¿no? Estos caminos que de repente no están pavimentados, pero ahí hay tierra, porque por ahí la gente pasa. ¿Por qué pasa por ahí la gente? Es más corto, tiene mayor iluminación, no tiene subidas ni bajadas, es más plano. El entender ese por qué es lo que a mí más me ayuda a diseñar mejor y a entender las cosas. Por eso, por ejemplo, los materiales también me encantan. El poder entender que no hay materiales malos, hay especificaciones malas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y por qué pueden funcionar uno en un lugar? Para mí es 100% una disciplina que tiene mucho de artística. Claro, o sea, sí. que no es se una malentienda. combinación, claro. Pero sí es una combinación. Pero sí no creo que sea esta cosa, ¿sabes? Que te llegue de la inspiración. Y las musas y demás. Sí, o sea, si quieres decir que mi musa es mi libro, pues sí, ¿no? Claro. O que la musa es mi familia, pues sí, también, Claro, ¿no? exacto. O mi pareja, o la oficina en la que estoy, o las personas con las que platico. Pues sí, yo creo que todos ellos podrían funcionar como musas, sí, posiblemente Como fuentes sí. de inspiración, Pero son más bien fuentes de inspiración y sí es de disciplina muchísimo. Por supuesto. Oye, y Montse, tú siendo tan joven, ¿qué le dirías a las generaciones nuevas? No tanto de profesionistas, arquitectos o diseñadores. ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál sería tu aportación, tu granito de arena para aconsejar a estas nuevas generaciones? Uno muy práctico y el otro un poco más romántico. El muy práctico, aprendan más inglés. Okay. Técnico, ¿no? Sí. Creo que el mundo, y no lo creo, cada vez es más, el mundo cada día es más global y no va a dejar de serlo, ¿no? En este momento el inglés sigue siendo un idioma en el que todos nos seguimos comunicando. Y a mí algo que me pasó, ¿no? Yo estudié inglés cuando era chica y yo pensaba que turisteando en inglés era suficiente. Y en eso llegué a una junta de estructuras y dije, oh, por Dios, ¿no? Y me acuerdo que mi jefa en ese momento se me quedó viendo como, y yo, entiendo la mitad, ¿no? Y me tocó estudiar muchísimo en ese proyecto, claro. Y es un proyecto al que yo le aprendí un montón, claro. De ingenierías, de estructuras, de instalaciones, de cómo se dice celosía. O sea, esas palabras que no es como que utilices muchísimo en lo que turisteas, o al menos yo no lo hacía. Posiblemente ahora lo haga más. Pero eso sería como algo muy práctico. Cada vez que voy a la universidad les digo, lean, ¿no? Vean temas de experiencia, tal, y todo lo que quisieran decir en una junta, ese sería uno. El otro es es muy importante saber decir que no y tener un plan marcado, totalmente de acuerdo. Pero el conocer de muchas cosas te ayuda a entender muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que
yo le entendí mejor a las estructuras de los edificios, haciendo muebles que en la clase de estructuras. Claro, ¿no? En la práctica. Exacto, ¿no? El saber cómo funcionan los materiales, por qué es más flexible de una manera que de otra, ¿no? ¿Por qué la tensión no forzosamente, el exceso de tensión es buena, ¿no? Ni de compresión, ¿sabes? O sea, esas cosas en la universidad la verdad es que yo las pasé, o sea, yo supongo que bien porque me titulé, ¿no? Pero yo aprendí muchísimo más en ensuciarme las manos, ¿no? En trabajar con los materiales, en no tener miedo, en que está bien decir no sé, Claro. ¿no? Pero entonces, ¿qué vas a hacer con ese no sé? ¿No? Nada más decir no sé, no me parece correcto, pero entonces estudiar todo el tiempo, ¿no? Y estudiar todo el tiempo no significa que estés atrás de un libro forzosamente, sino, por ejemplo, ahorita que estamos en un tiempo de diseño como tal, muy puntual en la ciudad, es cuáles son los espacios que vas a consumir, o que vas a ir o que vas a visitar, que te van a dejar información, Claro. ¿no? Que posiblemente te puedan ayudar en un futuro. Entonces, que no tengan miedo de aventarse a cosas nuevas, que está bien no saber, ¿no? Que mientras dices que sí, te va a tocar estudiar en el camino, pues sí, a todos nos ha tocado, ¿no? Claro. Pero yo creo que sería eso, y que le apuesten a su carrera, ¿no? La verdad, la carrera es bien divertida, la arquitectura no? es, Sí, es muy, muy bellísima divertida, el la diseño es disciplina. muy, muy divertido. Es pesado porque sí tiene una responsabilidad, ¿no? Pero es más divertido. ¿Cómo no? Monse, ha sido un gusto de verdad platicar Muchas contigo. gracias a ti. Muchísimas gracias por darnos estos minutos. Pues lo que te deseamos es que sigas teniendo mucho éxito, que sigas aprendiendo, porque eres una persona que derramas buena actitud, mucho dinamismo, mucha alegría y sobre todo pasión por lo que haces, que eso yo creo que es el ingrediente principal para que las cosas lleguen a un buen término. Posiblemente, sí. Muchísimas gracias por Muchas gracias, con esta Monse, conversación. y mucho éxito. Gracias. Y muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima.